orar. Bondadoso Señor, estamos agradecidos, Padre, en esta noche por las bendiciones que nos has dado a lo largo de este día. Ya pasamos la mitad de la semana. Señor, queremos entregarte el resto de la misma, ponerlos en tus manos, Señor, todas las actividades, problemas, dificultades, alegrías también. Oramos en esta noche, Señor, por la familia Urgilés, especialmente por nuestro hermano Vinicio, quien hoy día perdió a su hermano. Señor, dale esperanza, bendice a sus papacitos también, que están ellos, Señor, eh, dolidos por haber perdido a su hijito, Señor. Pedimos también especialmente por aquellos hermanos que se encuentran enfermos, que pongas tu mano sanadora sobre ellos. Ponemos la salud de nuestro hermano Flavio en tus manos nuevamente, Señor, también de nuestra hermana Paola y de todos los demás hermanos que están enfermos con este virus, con alguna otra enfermedad. Asimismo, el hermano Carlos Toral, Señor, lo ponemos en tus manos. Ruego, Señor, especialmente también por la salud de mi hermana Marixa, Señor, pon tu mano sanadora sobre ella. Y Padre, por aquellos que también podemos estar quizá enfermos espiritualmente, rogamos por nosotros también y por ellos. Bendice este momento, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, estamos entonces empezando nuestro tema de hoy. Como les mencionaba, aquí lo tenemos y vamos a compartirlo. El tema de hoy, el número 26, ¿sí? 26, hemos llegado ya al 26. Ceremonias de la Iglesia. El Nuevo Testamento estableció algunas ceremonias para la Iglesia cristiana con la finalidad de fortalecer la fe, la familia y la comunión de los creyentes. En la iglesia nosotros nos reunimos para el culto, la comunión, la instrucción en la palabra y la proclamación del evangelio. Hermanos queridos, aquí están algunos de los objetivos de lo que nosotros llamamos el culto, aquella reunión que tenemos en donde se estudia la palabra de Dios, recibimos su instrucción, pero tenemos también comunión unos con otros. Por lo general, a la parte central de el sábado en la mañana le llamamos, tenemos esta costumbre de llamarle culto divino. Pero recordemos que en la tarde también es un culto, aunque lo dirigen nuestros jóvenes, nosotros los adultos deberíamos apoyarlos, y en ese culto, que es también un culto de adoración, debería haber comunión y también hay instrucción y proclamación de la palabra de Dios y del evangelio. Si los miércoles nos reunimos, estamos en un culto. Hoy estamos aquí reunidos, también estamos en un culto. Ahora, pasando a las principales ceremonias de la iglesia, vamos a ver algunas de ellas. La primera, el bautismo. En esta ceremonia damos testimonio de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito de llevar adelante una nueva vida. También confesamos la fe en la muerte y en la resurrección de Jesús. De esta manera, pasamos a formar parte del pueblo de Dios y somos aceptados en la iglesia como miembros, como parte del cuerpo de Cristo. El bautismo bíblico es realizado por inmersión y debe ser precedido por la comprensión, aceptación y vigencia de las enseñanzas de la Biblia. Lo encontramos, esto que hemos leído, en el manual de iglesia, en la última revisión, como lo vimos hace unos pocos días, que es la del 2015, página 43 a la 48. Vamos a leer estos textos. Yo pido a algunos hermanos que me ayuden, por favor, con estas lecturas. La primera es el Evangelio de Mateo, capítulo 3,
del 13 al 16. Luego alguien me ayuda con Mateo 28, versículos 19 y 20. Y luego Romanos 6, del 1 al 6. Por favor, si en orden podemos ir leyendo cada Tengo uno de Mateo. estos textos. Muy bien. Mateo 3 primero. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Entonces, podemos ver ahí en el primer texto que hemos leído del Evangelio de Mateo, que el Señor Jesús dio ejemplo. Recuerden que Jesús vino a cumplir, vino a darnos ejemplo. Él fue bautizado también por inmersión. Por eso menciona ahí al final de la lectura que hicimos que Juan bautizaba, ¿no? Juan bautizaba y lo hacía en el Jordán. El siguiente versículo, por favor, ¿quién La puede palabra de leerlo? Dios dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces Jesús, que vino a cumplir y a darnos ejemplo, cuando se acerca a Juan, Juan le dice, pero yo deseo, yo necesitaría más ser bautizado por ti. Jesús le dice, es necesario que se cumpla toda gracia. Luego, cuando él subió del agua, porque él fue sumergido, es un bautismo por inmersión, en el momento de subir del agua, dice que el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. Y ahora en el capítulo que acabamos de leer, en Mateo capítulo número 28, encontramos que el Señor envía para que nosotros también hagamos discípulos. No hagamos discípulos nuestros. No discipulemos, porque hermanos, nosotros no discipulamos. Nosotros llevamos a Cristo y Cristo es el que discipula. Entendamos eso. Muchas veces nosotros pretendemos hacer discípulo a la gente y nos encontramos por ahí que hay alguien que dice, bueno, es que yo lo hago así porque el hermano me enseñó. Es que el hermano o es que el pastor dice esto y yo lo sigo a él porque él tiene la razón. Hermanos, no. Quien hace eso está haciendo discípulos de él a la gente. Y nosotros no estamos siendo llamados para hacer discípulos nuestros a la gente, sino para que la gente sea discípulo de Cristo, seguidores de Cristo. No seamos seguidores de hombres. Juntos como cuerpo de Cristo, juntos como miembros, cada uno del cuerpo de Cristo, avanzamos en la iglesia, hacemos que la iglesia crezca y que más discípulos se añadan. El bautismo no es el final. Otro de los errores que algunos cometemos y pensamos, ¿no? Es el final, ¿no? Perdón, damos el estudio bíblico, termina el estudio bíblico, luego se bautiza la persona y después del bautismo decimos, bueno, hasta aquí llegamos, mira cómo caminas. No, porque el momento del bautismo esa persona es una nueva criatura en Cristo, ha recibido el don del Espíritu Santo y necesita que nosotros sigamos guiándole como un bebé espiritual.
Entonces, hermanos, el bautismo, una de las ceremonias que tenemos como iglesia y que fue instituida y la encontramos en el Nuevo Testamento, hermanos queridos, es el principio de nuestro trabajo en el discipulado de una persona. Por eso estamos aquí ya 26 días hablando de estos temas con ustedes. Algunos invitamos a los más nuevos de la iglesia, pero todos podemos asistir. Amén por eso. Porque quizá hay alguna cosa que necesitamos recordar o que se nos pasó por alto. Y ahora el Señor está poniendo las cosas en orden en nuestra vida. El último texto, por favor, Romanos 6 del 1 al 6. ¿Quién lo tiene? Hola, si no, para leerlo acá. La palabra de Dios dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús por el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. ¿Hasta qué Hasta el versículo 6. está? Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Amén, muchas gracias. Gracias, hermana Carmita. Entonces ahora nos indica lo mismo, hermano. Cuando usted se bautiza, usted es sepultado. Esa agua, los que se bautizaron aquí, creo que hay todavía unos 2 o 3 hermanos que no son bautizados. El resto, todos nos bautizamos. Cuando fuimos sumergidos por el ministro, por el pastor que nos bautizó, Cristo estaba ahí. En ese momento, nosotros somos sepultados, símbolo de sepultura. Salimos del agua. El momento de salir, símbolo de qué? De resurrección. Hemos sido bautizados en su muerte. Cuando usted acepta el bautismo, usted acepta que Cristo murió, que resucitó y que tiene poder para cambiar nuestra vida hoy, para que nosotros nazcamos a una nueva vida. Pero también reconocemos que Él tiene poder sobre la muerte y que Él puede resucitarnos y darnos vida eterna. Cuando usted se bautiza, usted acepta que el viejo hombre hay que desecharlo, que el Señor ahora está dispuesto a caminar junto a usted, que el Espíritu Santo ahora mora en su vida, que su cuerpo ya no debe ser entregado a estas situaciones pecaminosas, sino que más bien sirvamos ahora al Señor. Eso, hermanos, es el bautismo. Sigamos adelante, recordemos siempre aquel día maravilloso. Y cuando lo sabemos recordar es cuando hacemos o cuando compartimos con la segunda ceremonia, que está aquí, la Cena del Señor. Esta es una ceremonia en la que participamos de los emblemas del cuerpo y de la sangre de Jesús. La preparación para la cena involucra un examen de conciencia, arrepentimiento y confesión. Nosotros, hermanos queridos, no deberíamos ir al bautismo si es que todavía sabemos que hay algo que arreglar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay personas que todavía no se casaron
Y nosotros les decimos, usted debe casarse. ¿Por qué? Porque si se bautiza y luego continúan conviviendo sin casarse, ellos van a continuar en pecado. Cuando nosotros vamos a participar de la cena, este es un rito tan importante en donde necesitamos hacer, como mencionaba, un examen de conciencia, arrepentimiento y confesión. No deberíamos ir a participar de la cena si es que nosotros estamos enemistados con nuestros hermanos, si es que estamos enemistados en nuestro hogar. El maestro instituyó el rito de la humildad para denotar una renovada purificación, para expresar la disposición de servir unos a los otros en humildad. Esto también lo hemos tomado del Manual de Iglesia, páginas 120 a 123. Yo sé que ustedes ya la mayoría se descargaron el Manual de la Iglesia el día que estuvimos ahí hablando, creo que fue el día lunes, ¿sí? En Recursos Adventistas usted va a encontrar el manual con la última revisión, puede descargarlo. En cuanto a la Santa Cena, vamos a encontrar dos textos que nos hablan acerca de ella. El primero está en el Evangelio de Juan. Aquí no vamos a leerlo todo por motivo de tiempo, pero vamos a leer algunos versículos importantes. Evangelio de Juan, capítulo 13. ¿Lo tienen ahí? Evangelio de Juan, capítulo 13. Desde el versículo 1 nos habla acerca de el rito de humildad. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Mira, aquí Jesús se levanta e instituye este rito. Se quitó su manto y tomando una toalla, se lo ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor lavó los pies de sus discípulos. Y ahí encontramos esa conversación cuando Simón Pedro no se deja lavar o no pretende dejarse lavar porque él pensaba que quien debía lavar, porque era así, los pies, era aquel siervo que se encontraba en el mesón y a quien se le daba esa orden, que lave los pies de todo viajante que había llegado. Pero el Señor en el versículo 8 al final le menciona a Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces ahí Pedro le dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y el Señor le menciona, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Cuando nosotros, hermanos, vamos a participar de el rito de humildad y de la cena del Señor, estamos renovando el pacto que el Señor hizo con nosotros el día del bautismo. Recuerde, Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que mantiene el pacto. Dios es un Dios fiel. Quien se aparta del pacto, quien siempre está trastabillando y a veces resbalando y cayendo aún, somos nosotros. Pero Él siempre extiende su mano, siempre está dispuesto a tomarnos, a levantarnos. El Señor es el Dios de pacto. Cuando usted vaya a la cena, vaya feliz, usted vaya recordando el día que se bautizó, hace un año, 2, 10, 20, 30, no sé, 50 años, no sé si alguien tiene 50 años de bautizados, pero creo que acá no hay nadie de esa fecha de bautizados. Conozco personas que tienen más de 50 años de bautizados. No importa, usted recuerda eso y el Señor vuelve a renovar el pacto.
no porque Él lo haya roto, sino porque nosotros pecamos, pensamos mal, obramos mal a veces. Versículo, el siguiente, vamos a ver, estábamos en, sí, algo importante antes de ir a Corintios. Versículo 14. Pues, si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermoso, hermano. Entonces ahí nos lavamos los pies. Yo a veces cuando hacemos la Santa Cena participo con algún hermano. Acostumbro a participar con mis hijos a veces. Lo hago con mi esposa porque la esposa es con la persona que más estamos cerca y con la persona que a veces más peleamos. Haga usted esa cena con la esposa, con el esposo, ¿sí? No para decir, para de aquí estamos 0 kilómetros y vamos a pelear más, seguir peleando. No, porque el Señor va tocando, va cambiando nuestras vidas. Si vamos a Corintios, Primera de Corintios 11, está el otro texto, Primera de Corintios 11. Los versículos 23 al 26, Pablo menciona, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Hermanos queridos, cuando nosotros comemos, cuando nosotros tragamos, después de haber masticado aquel pan y ahora pasa a formar parte ya de nuestro ser, de nuestro interior, como menciona acá, es símbolo del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Eso, ya iba a decir una palabra, ya se las digo ahora. Y cuando lo hacemos lo mismo con el jugo de la uva, que es el vino del cual habla la Biblia, no es vino fermentado, es un jugo puro de uva. En ese momento representa a la sangre de Cristo. Y lo que les iba a decir, como iglesia creemos que esto que dice la Biblia es, el pan es símbolo del cuerpo de Cristo que murió en la cruz. El vino es símbolo de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. En algún momento, antes de conocer la fe adventista, que es basada en la Biblia, nosotros creíamos que cada vez que participábamos de aquel rito que nos hacían participar, se transformaba el pan en el cuerpo y el jugo, el vino, en la sangre. Eso se llama transubstanciación y la Biblia no habla de transubstanciación. La Biblia nos menciona de consubstanciación, una representación de aquel que ya vino, aquel que ya murió. Y como menciona el versículo 26, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recuerde que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nuestro pecado fue pagado. Caso contrario, nosotros hoy no tuviésemos ninguna esperanza. Ese es el rito de la Cena del Señor. Estamos avanzando así un poco rápido porque son 4 los que vamos a hablar. Vamos al tercero, que el tercero también tiene bastante de qué decirse. Perdón, no he compartido la pantalla. Vamos a compartir. Tercero, casamiento.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día sostiene el patrón bíblico para el matrimonio. Y aquí hay dos puntos a tomar en cuenta. El primero, de acuerdo con lo instituido por Dios, es una relación monogámica y heterosexual. Segundo, la intimidad sexual dentro del matrimonio es un sagrado regalo de Dios para la familia humana. Esta intimidad, concebida para ser disfrutada exclusivamente entre el esposo y la esposa, promueve un acercamiento, una felicidad y una seguridad cada vez mayores. Y esto nos habla ahí el manual de iglesia, la página 151. Si usted, no tenemos aquí los textos, pero si usted va al Génesis y buscamos la Biblia así rapidito en el capítulo número 2, Génesis, capítulo número 2, versículo 21 y 22. Bueno, desde el 21 vamos a leer hasta el 24, ¿sí? Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla, si apagamos el audio, por favor. Vamos a continuar leyendo, gracias. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Aquí en esta parte encontramos el primer piropo. ¿Lo dio quién? Adán a su mujer cuando él estaba así con la boca abierta, ¿no? Como algunos de nosotros nos quedamos cuando vimos a nuestra esposa por primera vez, ¿no? Ah, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hermanos, el matrimonio fue instituido para que la pareja disfrute, para que se ame. No es posible que alguien se agreda a sí mismo si está en sus cabales. Si usted agrede a su pareja, usted se está agrediendo a usted mismo. Si usted hace algo en contra de su pareja, está usted dañando esa unión que el Señor la instituyó allá en el Edén. Hermanos, yo hago este paréntesis para decirles lo siguiente. En el Edén el Señor instituyó la familia humana, la pareja, el matrimonio, pero también instituyó el sábado. Y si usted ve, antes de que Cristo vuelva, son las dos instituciones que el diablo quiere dañar. ¿O no es así? Y no se cansará de hacerlo hasta el final. Verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre ya no dependerá de papá y mamá. La esposa ahora viene, se une al esposo y pasan a ser una sola carne. El matrimonio. ¿Sí? Ya mismo ustedes tendrán opción también de hacer alguna pregunta. Entonces, la iglesia, como iglesia, nosotros creemos en esta ceremonia instituida por el Señor. Como iglesia, nosotros creemos que de acuerdo a lo que dice la Biblia, es dentro de una relación monogámica, heterosexual, y quizá aquí no lo dice, pero también es necesario mencionarlo, en yugo igual. ¿Sí? En yugo igual. Caso contrario, habrá infelicidad y quizá también infidelidad y otros problemas. Vamos ahora al cuarto
Cuarta ceremonia, dedicación de niños. Dedicamos a los niños al Señor en una ceremonia simple, dirigida por un pastor o un anciano. Esta práctica tiene su raíz en la dedicación de Jesús en el templo. Y ahí nosotros lo encontramos en Lucas capítulo 22. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Lucas 2:22. 2:22. Si lo tienen y me ayudan, por favor. La palabra de Dios dice, Gracias. cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según las ceremonias de la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Amén. Ya pasó. Entonces los padres de Jesús lo llevan para presentarlo al Señor. Nosotros también hacemos esto, presentación de niños. Un niño es llevado por sus padres para ser presentado en el templo, para pedirle al Señor que le dé sabiduría y lo ayude en la dirección de este pequeño. Y cuando él sea grande, tenga la oportunidad de, conociendo acerca del amor de Dios, pedir otra de estas ceremonias o estos ritos que tenemos, que acabamos de ver, que es el bautismo. Va creciendo un poco más y se enamora y pide el matrimonio. Hermanos, en estas ceremonias que nosotros hemos hablado ahora, antes de ir a la última parte, recuerde, el bautismo en nuestra iglesia, por lo menos acá en Sudamérica, se lo realiza, puede realizarlo un pastor ordenado o un pastor aspirante, ¿sí? Un pastor que todavía no ha recibido la ordenación. La cena del Señor puede ser realizada por un pastor ordenado, por un pastor aspirante, y también puede ser realizada por un anciano de iglesia ordenado. ¿Sí? ¿Qué más? El casamiento. El casamiento solo puede ser oficiado por un pastor ordenado. Y la dedicación de niños puede ser realizada por un anciano, por un pastor aspirante o por un pastor ordenado. Luego, menciona acá el último párrafo que todas estas ceremonias tienen como objetivo fortalecer la adoración colectiva. Hay un lugar para la adoración particular e individual, pero la Biblia enfatiza la importancia de la adoración pública. De acuerdo con la palabra de Dios, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Menciona el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25. Por eso, la orientación es la de no faltar a los cultos ni sustituir los momentos de adoración por ningún otro tipo de actividad. Dar el tiempo personal y en familia para la adoración al Señor y para por medio de estas ceremonias, estos ritos que tenemos en la iglesia, nosotros podamos también juntos con los hermanos participar de ese crecimiento espiritual y del perdón que el Señor quiere darnos, la felicidad que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. En este momento tenemos unos minutitos, hermanos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna pregunta sobre lo que se ha dicho acerca de estas 4 ceremonias? No hay preguntas. Si no hay preguntas, vamos a orar. ¿Sí? Bien. Bien, hermanos queridos. Déjenme solo revisar en el chat. No hay. Muy bien. Recuerden entonces, ahí ya vamos a mencionar lo que está en el chat. Hermanos, vamos a orar.
Vamos a orar y luego vamos a recordar lo que empecé diciendo al principio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos amas. Estamos en una época difícil, una época de pandemia, pero es una época en donde podemos reunirnos virtualmente. Y aunque las ceremonias no son virtuales, Señor, con cuidado y responsabilidad también, tenemos la oportunidad de realizarlas, Señor. Bendice, Señor, a aquellas parejas que están pensando en casarse. Estamos dando curso prematrimonial a algunas parejas. Señor, rogamos que tú les des sabiduría y que esa unión vaya en firme, tomados de tu mano. Bendice a aquellos hermanos, amigos, Señor, que están recibiendo estudios bíblicos y que pronto desearán ir a las aguas bautismales, Señor. Que sea una decisión para toda la vida y para la eternidad. Bendice, Señor, también a cada uno de nosotros, que en la próxima cena del Señor, o Santa Cena, como la llamamos, podamos, Señor, ir y ponernos a cuentas contigo. Pero antes, tener esa oportunidad maravillosa de estar a cuentas entre nosotros. Si hay algún padre acá, Señor, que esté consciente que hay la necesidad de presentar a sus pequeños, para así, con la ayuda de tu Santo Espíritu, guiarlos por el camino de la salvación. Señor, bendice a cada hermano aquí presente, a cada familia. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Hermanos queridos, Amén. recordar para los que llegaron, los que entraron después